José, pues hacer las presentación de nuestro gran ponente de hoy, mi amigo y compañero de batallas de ortoqueratología y de muchos tipos de articulaciones. Bien, pues hoy tenemos a Joan Pérez, como muchos de vosotros y vosotras ya lo conocéis. Ya sabéis que es un apasionado de la contactología, especialmente de la ortoqueratología y el control de miopía, aunque también pues domina las otras técnicas, ya que actualmente es profesor asociado en la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa, tanto del máster como del grado de contactología, ortoqueratología y control de miopía. Y es el responsable de la unidad de adaptación de lentes de contacto del Centro Universitario de la Visión, también la clínica optométrica de la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa. Y bueno, a la vez que ejerce esa función de docente, pues durante toda su carrera profesional, que ya se graduó en el 92, pues en todo momento pues ha estado poniendo lentes de contacto, adaptando lentes de contacto, como dice él, ¿no? Y bueno, creemos que ya sabemos, ¿no?, que dentro de los especialistas, pues además es un motivador y creemos que para todos los que hemos tenido oportunidad también de formarnos con él, pues le encanta, ¿no?, esa faceta de formador, de comunicador, ¿no?, y de compartir, ¿no?, su conocimiento, ¿no?, que eso pues nos encanta y nos tiene enamorados. Y también decir que actualmente pues está realizando su tesis doctoral en el ámbito de la ortoqueratología y la biomecánica corneal, y que también, bueno, en esta charla pues tendremos ocasión también de ver algún caso, ¿no?, o algunas imágenes también, ¿no?, de que estás ahora también pues tienes trabajo, porque además de todo tu trabajo tienes que hacer esa tesis y estás en un proceso ahora de análisis, ¿no? Así que nada, Joan, pues muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí y bueno, adelante, siéntete en casa y disfrútalo. Muchas gracias, José, muchas gracias, Sergi. Efectivamente, pues además de estar dando clases, de estar en el Centro Universitario de la Visión como director del Departamento de Contactología y estar también en la Clínica Oftalmológica en ICO Barcelona, al frente del Gabinete de Contactología Especializada, pues estoy realizando la tesis, a ver si la acabamos este año ya, a ver si estamos ahí con la estadística y a ver si sacamos conclusiones que sean interesantes para todo el mundo, ¿no? Realmente yo cuando hago un curso o cuando hago una charla, al final siempre pienso en que tienes que ofrecer algo. O sea, el que está escuchando tiene que llevarse algo a casa, y con la tesis no va a ser menos. O sea, que quiero sacar conclusiones para que luego sean aplicables a la práctica clínica diaria. Y bueno, cuando Sergi y José me comentaron, me propusieron hacer este webinar, pues evidentemente encantado, ¿no? Encantado básicamente de compartir mi experiencia que he tenido yo con la lente SIFRI. Comentábamos hace unos momentos que yo el primer curso, yo que me gradué en el 92, el primer curso de Orto-K lo hice con óptica en el año 98, que Sergi y José eran unos pimpollos, estaban todavía estudiando seguramente, y yo hice mi primer curso... No tanto. Yo hice mi primer curso de Orto-K y desde entonces pues hemos ido evolucionando y me ha encantado siempre lo que es el diseño de la lente de ortoqueratología, ¿no? El experimentar. Y bueno, veréis que la SIFRI en concreto pues nos da la gran oportunidad de diseñar, de experimentar. Yo me acuerdo que cuando luego hice el curso de acreditación con Sergi y con José, cuando acabamos, bueno, ya ahora sois diseñadores de lentes de contacto. Y es cierto, ¿no? El hecho de que tú al final decides qué tocas, qué no tocas, qué hace más grande, qué hace más pequeño, realmente personalizas la lente de contacto. A veces acertadamente y a veces te equivocas, pero bueno, ese juego, ese aprendizaje a base del error, pues evidentemente también es parte del aprendizaje. Sergi, si me dejas compartir la pantalla, ¿ya puedo? Compartes. Venga. Bien. Supongo que ya estáis viendo la pantalla. Tratamientos de AutoCAD personalizados en gestión de miopía. Vamos a hablar un poquito de control de miopía, pero gestión de miopía sería tratamiento de miopía también para adultos, ¿no? Entonces,
vamos a hablar de los dos aspectos, de cuando hacemos ortoqueratología para un adulto o cuando hacemos ortoqueratología para un niño para control de miopía. ¿Por qué la ortoqueratología puede frenar la miopía? No vamos a insistir mucho, simplemente una breve pincelada, que cuando hacemos ortoqueratología estamos cambiando el perfil de la superficie corneal, estamos pasando de una córnea que inicialmente es prolata, más curvada en el centro y más plana hacia la periferia, a una córnea oblata, después de hacer ortoqueratología, más plana en la zona central y más curvada periféricamente. Eso lo vamos a ver muy claramente en la topografía, donde vamos a ver una zona central azulada correspondiente al aplanamiento y un anillo rojo correspondiente a la zona en la que estamos, como yo digo, acumulando las dioptrías que quitamos de la zona central. Aplanamos el centro, aumentamos la periferia y ese aumento de potencia periférica es lo que nos generaría ese desenfoque periférico miópico que teóricamente es la clave del control de la miopía con ortoqueratología. Aquí os muestro una diapositiva, de hecho es un compendio de artículos, de los artículos que se han ido publicando a lo largo de la historia sobre el control de la miopía. Es una tabla que, bueno, en función del tipo de charla lo utilizo para una cosa o para otra. Y en este caso son artículos desde el año 2005 hasta el 2013, posteriormente han habido metaanálisis, pero estos serían los iniciales en los que basamos toda la evidencia. Lo que vemos, y quiero que os fijéis en la columna de la derecha, son con las lentes de contacto con las que se han realizado estos estudios o en las que se han basado estos estudios. Por ejemplo, el estudio... A ver, se ha querido... Ahora... El estudio del 2005 de Lori, que no voy a entrar mucho en detalle de cada uno, se hicieron con lentes de contacto, fue un estudio retrospectivo con diferentes lentes de contacto, no sabemos qué marcas, pero posteriormente fijaros las lentillas que se han utilizado en los estudios: CRT, Emerald, Menicon Z Night, Menicon Z Night Tórica, Highlight. ¿Qué quiero decir con eso? Son lentes de contacto convencionales, o sea, no son lentes de contacto de ortoqueratología específicas para control de miopía, son lentes de contacto de ortoqueratología para adultos, que se han utilizado o se ha visto que son efectivas en estos estudios para control de miopía. Y quiero que os fijéis en el diámetro de la zona óptica de estas lentes de contacto. 6 milímetros, 6,20, 6,20, 6, incluso hay alguna de 6,30. Quiero decir que insisto que son lentes de contacto completamente normales, no son diseños específicos para hacer control de miopía. Vale, vamos a entrar ya de lleno en el tema de Conóptica, en el tema de qué podemos hacer. Bueno, tenemos este otro estudio, que no me acordaba que lo había puesto también, muy recientemente, en el que nos dicen que con lentes de contacto, con estas 4 lentes de contacto que compararon, Essence, Euclid, Lucid y Mulway, con zonas ópticas también entre 6 y 6,20, en 2 años de porte de estas lentes de contacto no hay ninguna diferencia. De nuevo, lentes de contacto para adultos, lentes de ortoqueratología para adultos que nos están haciendo control de miopía y que no hay diferencias entre ellos. Ahora sí que ya entro de lleno en las lentes de Conóptica, en concreto con la lente, con una lente de contacto que es la SeeFree Light. Luego hablaremos de la SeeFree original, que bueno, deberemos trabajar con una serie de topógrafos específicos, pero quiero empezar con esta lente de contacto porque es una lentilla que podemos adaptar con cualquier sistema de topografía que tengamos. Voy a abrir el software para ver en directo cómo funciona este programa. Como os digo, lo interesante de este sistema es que podemos trabajar con él independientemente del topógrafo con el que vayamos a trabajar. Y personalmente me ofrece alguna serie de ventajas. Yo casi siempre he trabajado con óculos, con lo cual siempre he trabajado con la SeeFree original, pero en alguna ocasión pues no he tenido disponible un EasyGraph, un Keratograph o un Pentacam y he tenido que tirar de este software. Y bueno, he visto que me ofrece una serie de ventajas que quizás haya que mejorar un poquito en el de la SeeFree original. Luego veréis a qué me refiero. Bueno, vamos a calcular una lente de contacto, ojo derecho, 170 por ejemplo. Vamos a inventarnos una esqueratometría 780, excentricidad 0,45. Interesante, que nos permite personalizar la excentricidad por cada uno de los meridianos. Meridiano curvo 765, 0,55 y diámetro corneal, por ejemplo, 12 milímetros. A continuación vamos a introducir la graduación de nuestro paciente.
pues 170 grados, menos 0,50, me lo estoy inventando, ¿eh? Joan, disculpa, no se está viendo la pantalla. ¿Estás compartiendo pantalla o estás compartiendo...? Vale. Estoy compartiendo el PowerPoint, pero es cierto que al abrir el otro programa quizás... Vale, esperaros que voy a compartir la pantalla. Espera, que te tengo que habilitar. Ahora, prueba ahora. ¿Ahora se ve? Perfecto. Vale, retomo. Ese es el software de la Seafree Lite, como os estaba diciendo y no estabais viendo. Seleccionamos que vamos a calcular una lentilla para el ojo derecho. Aquí introduciríamos el eje, queratometría plana, excentricidad del meridiano plano, queratometría curva, excentricidad del meridiano curvo y diámetro corneal. A continuación, introducimos la graduación de nuestro paciente y tan sencillo como darle ahora a calcular. Bueno, al calcular, aquí nos aparece un perfil del menisco lagrimal que vamos a obtener con esa lente de contacto con nuestro paciente. Os comentaba antes que aquí aparecen un par de detalles muy interesantes que hay que hacerlo de una forma un poquito manual cuando vamos al diseño de la Seafree original. Y es que, por un lado, me está indicando aquí la altura, la separación que hay entre la lente de contacto y la córnea en el ápex corneal. Aquí tenemos 13 micras. Y por otro lado, me está indicando también aquí qué separación tengo entre la altura sagital en el meridiano plano y en el meridiano curvo a nivel periférico. Voy a cambiar la escala para que se vea mejor. Y de esta forma es muy fácil, jugando con estos parámetros. No voy a insistir, de hecho no es mi objetivo en este webinar enseñar cómo se adapta. Para eso están los cursos de Conóptica. Ellos ya os van a enseñar directamente para qué sirve R0, R1 y R2, pero es muy visual, muy cómodo ver cómo, jugando por ejemplo con R2, que es la periferia, yo puedo ir cerrando la periferia hasta encontrar una lente de contacto que la periferia quede lo más paralela posible a la córnea, y por otro lado controlar también esa separación en la zona central de la lente de contacto. Bien, si este caso fuese para un adulto yo suelo tener tendencia a dejar la lente de contacto muy cerquita de la córnea. Por ejemplo, aquí estamos en 8 micras. ¿Por qué? Porque reducir la altura sagital en la zona central va a optimizar la zona de tratamiento. Vamos a hacer una zona de tratamiento lo más grande posible. ¿Podemos arriesgarnos un poquito más? Bueno, podemos arriesgarnos un poquito más. Aquí estaríamos teóricamente rozando la córnea. También es cierto de que esa lentilla que inicialmente pueda quedar casi tocando el epitelio corneal, en cuanto la córnea se moldee ligeramente, se va a separar de la lente, de la lente. Entonces podemos llegar a arriesgarnos. En cambio, si tuviéramos un niño, yo prefiero dejar las lentes de contacto más bien cerraditas. Por dos motivos. Uno, no quiero asumir ese riesgo de que la lente de contacto me pueda producir una erosión corneal. Y dos, lentes de contacto que están ligeramente cerradas en la zona central de la córnea, no excesivamente cerradas, pero ligeramente cerradas, me van a generar una zona óptica pequeña. Esa zona óptica pequeña, veremos a continuación con algunos artículos, que puede ser interesante para aumentar el poder controlador de la miopía, de la ortoqueratología en el ámbito de control de la miopía. Bueno, simplemente comentaros de que esta lentilla se puede hacer tanto en diseño esférico como con diseño tórico. Es cierto de que estamos calculando la lente de contacto sobre unos datos queratométricos o topográficos mucho mejor y de excentricidad teóricos, y ello va a hacer de que tengamos una simetría total perfecta en los meridianos planos y curvados en cada uno de los cuadrantes, que no vamos a conseguir exactamente con la lente Seafree. Bien, vamos a pasar directamente a la lente Seafree. Posiblemente ahora haya que volver a hacer lo mismo, Sergi, porque ahora me vuelve a salir la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Se está viendo todo bien. Perfecto. Vale, perfecto, gracias. Entonces, recientemente nuestro amigo Jaume Paunet ha publicado un artículo
en el que, bueno, hay una cierta evidencia de que conseguir una zona de tratamiento más pequeñita que la zona pupilar puede potenciar el efecto corrector en el ámbito del control de la miopía de la ortoqueratología. De forma que sería interesante conseguir un anillo rojo topográfico en ese mapa tangencial, ese mapa diferencial tangencial, un anillo rojo dentro de la zona pupilar. Claro, cuando tratamos miopías altas, pues no hay problema, porque cuando tratamos una miopía alta, directamente la zona óptica va a ser más pequeñita, que es el problema que tenemos en adultos, pero en el caso de niños nos va a venir muy bien, de que la zona óptica sea pequeñita, de que ese anillo rojo recaiga dentro del área pupilar, y eso parece ser de que sea un efecto beneficioso para controlar la miopía. De la misma manera, Jaume controló en este estudio, monitorizó qué efecto tenía reducir el diámetro de la zona óptica de la lente de contacto, y encontró que cuando teníamos zonas ópticas de la lentilla inferiores a 5 milímetros, la lente de contacto corregía más miopía, inhibía más el aumento de la longitud axial que cuando el diámetro de zona óptica era de 6 milímetros. Y aquí repesco un poquito lo que he dicho al principio de la charla. Todos los estudios de control de miopía se han hecho con lentes de contacto normales, lentes de contacto con zonas ópticas de 6, 620, 630, pero ahora parece ser de que están empezando a salir diferentes estudios entre este de Jaume, de que quizás hacer la zona óptica de la lente de contacto más pequeña con el objetivo de conseguir un anillo rojo más pequeñito dentro de la zona pupilar sea beneficioso para el control de la miopía. Y ya este artículo que ha salido muy recientemente, de hecho, es un artículo que nos dice que reducir el diámetro de la zona óptica y conseguir lentes de contacto descentradas, tratamientos descentrados, puede ser un efecto beneficioso para el control de la miopía. De todas formas, siempre hay que leerse, como ya le digo a mis alumnos, hay que leerse la letra pequeña de los artículos. En este caso, hay que leerse la letra roja. Este artículo todavía no está revisado por pares. Es un artículo que ha salido a la luz, pero que todavía no está publicado como tal. O sea, los revisores que tienen que dar el visto bueno a que la metodología, a que todo es correcto y que sea publicable, ese proceso todavía no está hecho. Con lo cual, hay que cogerlo con pinzas. Pero seguramente irán saliendo más artículos en este aspecto, ¿no? Que quizás reducir el diámetro de la zona óptica de la lentilla y quizás una lente de contacto descentrada pueda ser beneficiosa para que la lentilla controle más la miopía. Personalmente, a mí reducir el diámetro de la zona óptica me puede resultar atractivo, sugerente, pero que una lentilla se me descentre de entrada no me gusta. O sea, una lente de contacto que se me descentra, para mí es un fracaso como adaptador. O sea, yo busco lentes de contacto que me queden centradas. No siempre quedan centradas, pero la mayoría de las veces quedan más o menos centradas, pero una lentilla que se descentra mucho, sí, el estudio me puede decir, vas bien porque te va a controlar mejor la miopía, pero a mí personalmente no me gusta porque sé que eso va a generar mucho coma, va a generar halos, va a generar mala visión en el niño. Y también es cierto que el niño no se queja, pero yo sé que la calidad visual que le estoy proporcionando no es la que debiera, que es como si la zona óptica estuviese correctamente centrada. Bien, entonces, vamos a pasar ahora ya a diseñar alguna SIFRI, la lente de contacto, que una de las lentillas que llevo adaptando desde que empecé a hacer ortoqueratología. Para trabajar con esa lentilla tenemos que trabajar con un topógrafo de la casa Oculus. Viene el pequeño de la familia, el EasyGraph, pequeño pero matón. Es el primero con el que yo empecé a trabajar y sigo trabajando con él. Con el Keratograph, con el cual también trabajo actualmente, y el Pentacam, que es un topógrafo que, bueno, que por ejemplo estamos utilizando en la tesis de cara a valorar, a monitorizar todos esos cambios que estamos haciendo en la superficie corneal. Simplemente comentaros que el último modelo también tiene diómetro y también es un aspecto interesante a considerar en el ámbito del control de la miopía. Bien, pues voy a abrir el software de la lente SIFRI. Vale, Sergi, ¿me confirmas que se ve? Se ve bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a calcular una lente de contacto como yo lo hago habitualmente. O sea, abrimos un paciente, es un paciente demo, con una queratometría.
Ok, y vamos a abrir su topografía. Examen, abrimos la topografía. Ojo derecho, por ejemplo. Vale. Lo primero que miramos, lo primero que yo miro siempre en un paciente es el mapa de curvatura axial para ver si tenemos más o menos astigmatismo, si tengo alguna cierta irregularidad. Siempre lo miramos, lo voy a mirar con escala relativa inicialmente. Ahí tenemos mapa de curvatura axial con escala relativa, que me va a dar mucho más detalle que una escala absoluta. Y bueno, vemos que aquí tenemos un ligero astigmatismo, un astigmatismo de 0,6 dioptrías. Ya de entrada pienso que la lentilla que voy a poner va a tener que ser esférica. Ipso facto, lo que hago es abrir el mapa de elevación. El mapa de elevación lo que me va a indicar es qué diferencia de alturas sagitales hay en cada punto de mi córnea respecto a una esfera de referencia. En este caso me gusta trabajar con los valores numéricos, porque de esta forma, si yo miro a 4 milímetros en el meridiano plano y a 4 milímetros en el meridiano curvo, 4 milímetros desde el centro, así, sin entrar mucho en detalle, yo veo que tengo aquí menos 29 micras, aquí tengo menos 7, haciendo una media pues serían 30 y 10, tendríamos unas 15 más o menos, aquí tendríamos menos 35, menos 35, menos 35. Haciendo la diferencia veo que no tengo suficiente toricidad como para adaptar una lentilla tórica. No voy a entrar mucho porque sé que mi compañero Juan Bolívar, compañero y amigo Juan Bolívar, os hablará de astigmatismo en un futuro webinar organizado también por Conóptica en estas sesiones. Pero una cosa interesante que yo miro en este mapa de elevación es que tengo una cierta depresión localizada en esta zona temporal. Fijaros, menos 29 micras, menos 32, menos 38, menos 41, mientras que en el cuadrante contrario tengo menos 12, menos 9. Eso me dice, ojo, puede ser que esta lente de contacto, cuando se la pongas al paciente, la lentilla se te descentre, que se te descentre hacia la zona más hundida. No podemos hacer una lente de contacto tórica porque no tenemos la toricidad suficiente, no podemos diseñar una lente de contacto por cuadrantes, pero tenemos alguna estrategia clínica que sí que podemos hacer en el diseño de la lentilla para intentar minimizar ese descentramiento. Y es lo que os quiero enseñar ahora. Vamos a diseñar una lente de contacto. Vamos al módulo de adaptación de lentes de contacto. Aquí lo tenemos, es una lente de Hedge. Se está abriendo y vamos a decirle que queremos adaptar una lente de gas permeable, que queremos una SIFRI y vamos a suponer una miopía media de menos 3. Menos 3, distancia de vértice 12 milímetros, calcular corrección. Ha puesto, a ver, menos 3. Me haya cogido menos 30. Ahora, vale. Bueno, de entrada el software me sugiere una lente SIFRI esférica, me salen los parámetros que el programa ha calculado y yo habitualmente le hago caso y le doy a Fluor, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el fluorama simulado. Luego os pondré algunas diapositivas comparativas entre un fluorama simulado y un fluorama real. Comentaros de que la tesis doctoral la estoy haciendo con lentillas de Conóptica, con la SIFRI y todas esas lentes de contacto que adapté, esos 76 pacientes, los dos ojos, se calcularon de esta forma, o sea, se diseñó una lente de contacto virtualmente y se pidió la lente de contacto de fabricación en función de este fluorama. Vale, lo primero es centrar a la lentilla. Y daros cuenta de que si yo la lentilla la descentro, ese flúor es totalmente inservible. O sea, la lentilla hay que colocarla en el centro de la córnea, ahí, más o menos centradita. Otra cosa que nos recomienda Conóptica para tener más detalle es cambiar la escala. Y ahora pasaríamos a analizar lo que es esta zona de aquí abajo. A mí me gusta mucho trabajar con esta zona de aquí, con el perfil del menisco lagrimal, de forma que sé qué puedo hacer. Bueno, lo que estoy viendo aquí es que la lentilla quedaría un poquito abierta en este meridiano plano. Aquí queda más o menos horizontal, aquí queda abierta, aquí queda abierta. Bueno, pues me voy a ir a cerrar la periferia. Vamos a cerrar la periferia. Vamos otra vez al módulo de diseño. Cerramos la periferia en 2 pasos. Claro, esto es
muchísimo más fácil que quitarle la lente de contacto al paciente y poner otra lentilla, que es lo que hago cuando trabajo con otros diseños de caja de prueba. Cuando trabajo con diseños de caja de prueba, pones la lentilla, valoras el flúor, si te gusta la dejas y si no te gusta la quitas y pone otra. Claro, esto es como pum pum, ¿no? Incluso esto lo podemos hacer sin tener al paciente delante, que es lo que yo suelo hacer. Hacemos las topografías y cuando el paciente ya se ha ido, con calma, diseño mi lente de contacto. Vale, esta lente de contacto, cuyas periferias ahora las tengo más o menos horizontales, más o menos alineadas, como os decía anteriormente, como estamos diseñando la lente de contacto sobre la topografía original, las córneas no son perfectamente regulares en los 360 grados periféricos y es muy difícil dejar que la lentilla quede perfectamente alineada en los 4 cuadrantes. Si esto fuese para un niño, pues quizás esta altura sagital ya me pueda parecer correcta. Tened en cuenta que cada cuadradito de estos son 5 micras. Si hiciéramos una línea imaginaria entre este punto y este punto de aquí, que sería donde se apoyaría la lentilla, pues aquí tendríamos pues aproximadamente unas 10-12 micras. Ok, pues para un niño ya me puede servir para control de miopía en cuanto a la separación de la zona central. Si fuese para un adulto yo quiero la lentilla un poquito más baja. Bueno, pues tan sencillo como ajustar un poquito este parámetro y ya hemos visto que la lentilla ha bajado un poquito más. Además tenemos la ventaja de que si nos ponemos en esta zona de la derecha, podemos muy fácilmente, clicando en la lentilla que teníamos antes y la lentilla que hemos diseñado ahora y ver esos cambios. Vale, os decía, ojo, porque tenemos riesgos de descentramiento. Riesgos de descentramiento que no puedo mejorar ajustando la periferia, pero una cosa que podemos hacer es reducir el diámetro de la zona óptica de la lentilla. ¿Con qué objetivo? Aumentar la anchura de la zona de alineamiento, de forma que haya más zona de la lente de contacto en contacto, valga la redundancia, con la córnea y la lentilla tenga menos tendencia a descentrarse. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nos vamos aquí otra vez a Hedge y reducimos el diámetro de zona óptica. Ahora mismo tenemos un diámetro de zona óptica de 7,20. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, lo vamos a hacer de 6 milímetros. Le quitamos 1,20, la hacemos de 6 milímetros y le quitamos también 1,20 a D1. Ahora os explico qué es esto. Ahora ya me he perdido, estaba hablando, no sé si lo he dejado bien o no. D1 es, creo que me faltan aquí, D1 es la zona óptica más la anchura de la zona de alineamiento. Le damos a flúor, ese D1 estaba mal, vale. Cerramos esto, es lo bueno que tiene, te equivocas de lentilla, no pasa nada, vuelves a la anterior y vuelves a recalcular. Es que como hombre no puedo hacer dos cosas a la vez. Le quitamos aquí 1,20, me vengo a 6... Y aquí 1,20 me voy a 7,20. Yo andaré a adaptar radio. Ahora sí, ahora adaptamos. Exacto, me faltaba ajustar los radios y le damos a flúor. Y ahora sí, vale. Fijaros la diferencia que tenemos entre esta lentilla a nivel de fluorograma y esta lentilla a nivel de fluorograma. Claramente hemos ganado anchura en la zona de alineamiento. Si miramos también lo que es el perfil lagrimal, pues vamos a ver de que esta anchura con esta lentilla es mucho mayor que con esta de aquí. Por otro lado, eso también nos está haciendo una cosa. Fijaros en la altura del menisco lagrimal al final de la zona óptica. Si esto está más o menos en 10 micras, aquí tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, unas 55 micras de altura al final de la zona óptica. Con la lentilla que teníamos anteriormente, y tenemos la misma escala, pues tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Cuanta más separación haya entre la lente de contacto al final de la zona óptica y la lente de contacto, y la córnea, perdón, más le va a costar a la lente de contacto succionar y generar ese moldeo corneal. Por eso, muchas veces, cuando vamos a diseños de alta miopía, nos interesa hacer la zona óptica más pequeña, porque vamos a reducir esta altura. Por eso también, cuando tenemos una alta miopía, es contraproducente hacer una zona óptica muy grande, que pudiera parecer lo más lógico, ¿no? Siempre decimos que con ortoqueratología, cuando tratamos miopías muy altas, la zona óptica que generamos va a ser más pequeña. Por tanto, lo lógico sería
haz una zona óptica de la lentilla más grande para conseguir una zona de tratamiento mayor. Se ha visto que eso no es efectivo porque nos aumenta muchísimo la altura sagital al final de la zona óptica y por ello es mucho mejor hacer la zona óptica un poquito más pequeña, va a ser más efectiva y vamos a tener muchas más posibilidades de que la lentilla centre. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la zona de tratamiento. La zona de alineamiento. Vamos a considerar ahora que este caso es un caso para control de miopía. Es un niño para control de miopía. Y que bueno, atendiendo a esas teorías de que reduciendo el diámetro de la zona óptica vamos a conseguir una zona de tratamiento dentro de la zona pupilar o más pequeño que con una zona óptica más grande, pues podemos llegar a personalizarlo con la lente SIFI, cosa que yo también suelo hacer cuando realizo esta adaptación de lente de contacto con el objetivo de control de miopía en un niño. Bueno, pues ahora tenemos una zona óptica de 6, que sería una lente de contacto convencional. La voy a hacer un poquito más pequeña, la vamos a hacer de 5,50. Le quitamos aquí medio milímetro y le quitamos también medio milímetro aquí. Ajustamos radios para que el fluorama sea equilibrado y le damos a flúor. Bueno, si comparamos esto con esto, vemos de que la zona óptica evidentemente se nos hace más pequeñita. La zona óptica se nos hace más pequeña, la zona de alineamiento se nos hace más grande. Teóricamente, esta lentilla me va a generar un anillo rojo más pequeñito dentro de la zona pupilar. Otra cosa que también podemos hacer y que también sabemos que funciona es reducir la zona de la curva inversa. Esta curva inversa, si imaginamos la zona óptica, la curva inversa de una lente de ortoqueratología yo la puedo hacer así, la puedo hacer así, la puedo hacer así, la puedo hacer más estrecha o la puedo hacer más ancha. Y eso puedo hacerlo con D1. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ahora mismo tenemos una separación entre D0 y D1 de 1,20. Eso quiere decir que tenemos una anchura de la zona inversa de 0,60 milímetros. Pues la podemos hacer más pequeñita. Vamos a hacerla, por ejemplo, vamos a quitarle aquí, ahí. Reducimos 0,30, le damos a flúor. Ok. Y aquí, ¿qué vemos? Vamos a fijarnos en esta curva de aquí. Aquí donde tengo el ratón, esto es con la lentilla que tenía antes y esto es con la lentilla que tengo ahora. ¿Podemos reducirla aún más? Podemos reducirla aún más. Lo que pasa es que es muy posible que si nos pasamos, el propio programa nos diga que vamos a tener un problema de fabricación, porque tenemos que hacer unos cambios de curvatura muy abruptos y quizás ya no lo podamos hacer. Al hacer este cambio, vamos a comparar ahora esta con esta. Vemos que tenemos mucha más pendiente, esto va a hacer mucho más succión, pero posiblemente tengamos que reajustar un poquito la periferia de la lente de contacto. De forma que, daros cuenta de que yo puedo ajustar tanto lo que es el diámetro de la zona óptica para de esa forma ajustar la altura sagital del final, aquí, del final de la zona óptica. Reducir el diámetro de la zona óptica me sirve también para a la vez aumentar la zona de alineamiento y con eso optimizar el centrado no solo en niños sino también en adultos con altas miopías, y que reducir la anchura de la zona de alineamiento la anchura de la zona inversa puede ser más efectivo para generar una mayor succión en esta zona del anillo de Frederick-Zeina, del donut de Frederick-Zeina, y que sea más potente a la hora de ese control de la miopía. Si luego tenéis alguna pregunta sobre todo esto, estaré encantado de poder contestaros. Y ahora voy a calcular una lentilla tórica en un momentito y luego sigo con la presentación. Vamos a abrir otro paciente. Bueno, comentaros que esta es la lente de contacto que directamente pediría al laboratorio. O sea, una vez que yo encuentro la lentilla que el fluorograma ya me gusta, es la lentilla que pido al laboratorio. Luego veréis con la diapositiva que os voy a poner que la reproductibilidad de ese fluorograma simulado a ese fluorograma real, a ese comportamiento de la lentilla real, es muy acertado. Vale, vamos a abrir este paciente que tiene astigmatismo.
Abrimos las topografías. Vale, aquí se me abre directamente el mapa de elevación, que es el que tenía puesto previamente, con los números, con las cantidades en micras, y aquí vemos claramente que aquí tenemos menos 26, menos 33, unas 30 micras, y aquí tenemos menos 100, menos 98. Aquí necesitamos una lentilla tórica sí o sí. Además, ya vemos que claramente tenemos un astigmatismo corneal central prácticamente de 3 dioptrías, con lo cual aquí tenemos que ir a un diseño con la periferia tórica. Bueno, pues vamos a calcularlo. Vamos a diseñar esa lentilla. Y aquí estamos diseñando lentes de contacto. A veces hay que tomar decisiones que la experiencia te va diciendo si son adecuadas o si no son adecuadas. O sea, todo esto tiene su proceso de aprendizaje, pero realmente a mí me encanta calcular las lentes de contacto, el diseñarlas yo. Sí que es cierto que las primeras que adapté en su día, pues les pedía asesoramiento a Sergi o a José. Oye, he hecho esta lentilla, ¿qué pensáis si tocamos aquí, si tocamos allá? Pero con el tiempo, pues uno se va lanzando y va haciendo sus adaptaciones. Menos 2 a 180, distancia de vértice 12, y sus pequeños experimentos, ¿no? Bueno, vamos a darle al flúor. Este es el flúor. De entrada me ha calculado una lente de contacto, una lentilla esférica. Una lentilla esférica sobre esa córnea tórica evidentemente queda muy mal, queda muy abierta en el meridiano vertical, y directamente tenemos que ir a un diseño tórico. Vamos a Hedge, rápidamente, le decimos que quiero una lentilla tórica, le damos a flúor y ahora ya tenemos aquí un fluorama mucho mejor, con un alineamiento periférico mucho mejor. Vamos a cambiar la escala para tener más lujo de detalle. Y bueno, en función de la miopía que estemos tratando, la zona óptica la podemos hacer más grande o más pequeña. Yo tengo la tendencia de hacer zonas ópticas algo más pequeñas. Vamos a ver qué zona óptica me estaba sugiriendo el programa aquí. 7, la voy a hacer de 6, le quitamos 1 milímetro. 8,20 lo dejamos en 7,20, mantenemos la proporción. Le damos al fluorograma. Fijaros que he centrado la lentilla en la córnea. ¿Vale? Ok, los puntitos nos estarán indicando el meridiano plano de la lente de contacto que va a encajar en el meridiano plano de la córnea. Y ahora mismo, a la hora de diseñar esta lente de contacto, a la hora de personalizarla, ya me voy a fijar mucho más en el perfil lagrimal. ¿Qué veo a nivel periférico? Pues que la lentilla tiene todos los cuadrantes, tanto el plano como el curvo, abiertos. Bueno, pues me voy a ir directamente a los R2, que nos indicarían las periferias de la lente de contacto, y voy a cerrar tanto una como la otra. A ver. Bueno, la plana queda bien, la curva nos hemos pasado. Bueno, pues la curva, que es la roja, la vamos a abrir un poquito. Vamos a abrir un poquito la curva, que es este de aquí. A ver ahora. Muy bien, pues ya tenemos esta azul más o menos paralela, esta roja más o menos paralela, esta un poquito cerrada y esta un pelín cerrada. Es muy difícil tener una simetría perfecta, puesto que estamos trabajando sobre una topografía real. Y una cosa que yo suelo hacer también es intentar ajustar perfectamente la lente de contacto a nivel de altura en el meridiano plano y en el meridiano curvo, o sea, en este caso en el horizontal y en el vertical. Cuando adapto una lentilla gas permeable, sí que me gusta dejarla un poquito abierta en el meridiano vertical, pero cuando adapto una lente de ortoqueratología tórica, me gusta dejarla bien sellada en el meridiano vertical también, para minimizar ese movimiento. En este caso, lo que tengo que hacer es jugar con el R1 del meridiano curvo. Ahora mismo está un poquito, como dijéramos, cerrado. Lo que quiero hacer es bajar un poquito. Vamos a Hedge. Vamos a tocar el curvo y lo que queremos hacer es aplanarlo. Vamos a ver. No, era cerrarlo. Esto es lo bueno. Que si te equivocas, no pasa nada. Hacia el otro lado. Cuando hay tantos parámetros, ahora. Bueno, pues aún lo voy a bajar un poquito más. Y no os dé miedo equivocaros, no os dé miedo jugar, porque ese fluorograma es el que nos va a decir si vamos bien, si no vamos bien.
Ahora, ok. Bueno, pues yo ya tengo una lentilla que aquí a nivel periférico está más o menos alineado, el fluorograma también lo veo más o menos correcto. Lo que no me gusta es que aquí tenemos mucha altura sagital en la zona central. Esa lentilla habría que bajarla, habría que bajar tanto el mediano plano como el mediano curvo. Vamos a aplanar. Vamos a darle a flúor. Vale, ya hemos bajado uno. Ahora la periferia me ha quedado bien, me ha quedado bien, me ha quedado cerrada, me ha quedado un poquito abierta. Se me han separado un poquito los radios del mediano plano y del mediano curvo a nivel periférico. Vamos a bajar un poquito la zona roja. Este de aquí. Un poquito más. Esto ya os digo que no lo hagáis con el paciente delante. Vale, ahí, más o menos. Hacerlo con cariño. Hacerlo con detenimiento, ver qué efecto tiene cada uno de los cambios que hacéis. Y luego aquí tenemos otra cosa, que el meridiano azul, el meridiano plano, bueno, si miramos la altura entre donde se apoya la lentilla y final de la zona óptica, tenemos 10, 20, 30 micras, pero el meridiano curvo, aquí tenemos una gran altura sagital. Sería esta zona de aquí, esta zona de aquí. Bueno, para ello, con óptica lo ha resuelto muy eficientemente, porque yo le puedo decir al programa que quiero una zona óptica en lugar de redonda. A ver, que se me ha ido. Aquí. En lugar de redonda, le puedo decir que quiero una zona óptica oval. Y al hacer la zona óptica oval, fijaros de que ha cambiado mucho ya la altura sagital en ese punto. Puede ser que esta lentilla no sea efectiva succionando aquí, esta va a ser mucho más efectiva. Tenemos diferentes grados de ovalización. De nuevo, posiblemente haya que reajustar esa lente de contacto para tener un fluorograma y un perfil de menisco lagrimal lo más adecuado posible según mis necesidades. Interesante, el concepto que quiero que os quedéis es que podemos reducir el diámetro de zona óptica para conseguir una zona de tratamiento mayor, que podemos reducir el diámetro de zona óptica para de esa forma aumentar la zona de alineamiento y conseguir un mejor centrado, que podemos reducir la anchura de la curva inversa para generar una mayor succión en la zona inversa y un mayor efecto sobre el control de la miopía, y que bueno, que podemos diseñar lentes de contacto esféricas, lentes de contacto tóricas, y que tenemos aquí un gran abanico para poder jugar con esa lentilla. Vale. Mantenemos los datos anteriores. Y esta es... Ha sido un flash, ¿eh? Ahí, ahora está. Esto es una muestra de diferentes pacientes de mi tesis, de ojos derechos o de ojos izquierdos, de los fluorogramas virtuales, los fluorogramas simulados y las lentes de contacto reales que realmente llegamos a adaptar y que están utilizando esos pacientes. Incluso fijaros que en el caso de lentillas tóricas, como esta que tenemos aquí abajo, los puntitos donde me dice el software, donde me predice que va a quedar las marcas de la lentilla, es donde luego realmente queda esa marca de la lentilla. Luego, lo que sí que me he dado cuenta, que no os asustéis, que muchas veces cuando miráis el fluorograma simulado parece que esto de aquí no sea tan negro como tiene que ser al final. Luego realmente, cuando ponemos el flúor, esto no deja de ser una simulación. Cuando ponemos la lente de contacto en el ojo, sí que vamos a marcar mucho mejor, se va a marcar mucho mejor esa zona negra. Pero mis sensaciones a lo largo de, no sé, 20 años adaptando Cifri, y muy intensa durante este últimos 2 años adaptando Cifri en la tesis, es que la reproductibilidad del fluorograma simulado respecto al fluorograma que vamos a tener con la lente de contacto fabricada a medida es muy alto. Y bueno, para ir acabando ya un poquito y dar paso al turno de preguntas, si tenéis preguntas, os quiero, bueno, pues compartir con vosotros un caso. Este caso era una chica con 2 dioptrías y media de miopía, que le planteamos hacer ortoqueratología para control de miopía. De hecho, era una readaptación, porque esta chica estaba adaptada con una lente, con una CRT. CRT tiene una zona óptica de 6 milímetros.
y vimos que esa lentilla pues no le controlaba mucho la graduación, le seguía subiendo y bueno, cuando cayó en mis manos me planteé, bueno, pues vamos a hacer una lente de contacto con una zona óptica más pequeña. Y esta es la lentilla que le diseñé, esta SeeFree con zona óptica 5,50 milímetros. Consideré que no era necesario hacerla de 5. Realmente tampoco tenemos una evidencia científica ni un número exacto que nos diga 5,50 o 5 o 4,50, porque además hay que considerar que cuanto menor es la zona óptica que vayamos a generar, posiblemente sí que controlemos más la miopía, pero más vamos a fastidiar o vamos a estropear la calidad visual del paciente. Esta chica ya tiene unos 14, 15 años, entonces, bueno, ya se nos va a quejar más si la zona óptica es muy pequeña, si no cubre el diámetro pupilar. Pasé de 6, pasé a 5,50 y este es el fluorama real, bonito, perfecto, con esa lente de contacto cuyo fluorama simulado tenéis aquí arriba. Bueno, vamos a ver qué efecto topográfico teníamos con la lente de contacto CRT. No tengo el fluorama de la CRT, pero tengo el fluorama de otra SeeFree con zona óptica normal, donde vemos que claramente esa zona de alineamiento, esa anchura de la zona de alineamiento con un diseño estándar porque así lo diseño yo en este caso, diseño estándar, tenemos una zona de alineamiento más pequeñita que en esta de aquí, y que ese anillo de fluoresceína es bastante más grande que ese anillo de fluoresceína que tenemos con una zona óptica de 5,50 milímetros. A nivel topográfico, esta fue, la topografía que obtuve con la zona óptica de 5,50. Esto es su diámetro pupilar, calculado con el topógrafo, donde vemos que claramente este anillo rojo recae dentro de la zona pupilar, y lo que sí que tengo es la topografía que teníamos previamente con la CRT, donde vemos que este anillo rojo recae por fuera de la zona pupilar y que teóricamente, según estos últimos estudios que están apareciendo, nos ayudaría menos a controlar la miopía de esta niña. Aunque, insisto, y vuelvo al principio de la adaptación, de la presentación, todos los estudios que se han hecho, los estudios básicos, la Biblia del control de la miopía con ortoqueratología, se han hecho con lentes de contacto estándar, con zonas ópticas de 6, 6,20, 6,30, pero que sí que parece que tenemos últimamente esa cierta tendencia, que seguramente deberá ser demostrada con más evidencia científica para hacer zonas ópticas más pequeñitas que tengan un mayor control de la miopía. Y esto era todo lo que os quería contar, lo que quería compartir con vosotros en el ámbito del diseño de la lente SeeFree, tanto la SeeFree Lite como la SeeFree original para ortoqueratología de control de miopía, pero también importante cuando tenemos un caso de más o menos graduación en un adulto en el que la lentilla no nos acaba de centrar, pensemos que podemos jugar con esos diámetros. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Joan, por esta fantástica presentación tan didáctica y, como siempre, bueno, un genio en la comunicación. Porque no has dejado ahí, creo que te vamos a contratar para que des los cursos de SeeFree porque lo haces mejor que nosotros ya. Además, aportas ideas que, mira, estábamos hablando por WhatsApp con José, oye, pues esto tú lo has probado alguna vez. Entonces ya te estás avanzando ya a lo que hacemos nosotros, ya vas ahí tú solo, ¿no? Bueno, sabéis que cuando acabe la tesis quiero experimentar mucho, porque todas esas ideas que tenemos muchas veces son sensaciones, ¿no? Y yo animo a los contactólogos que nos están escuchando que experimenten el hacer una lente de contacto. Con óptica nos da la gran oportunidad de pedir una lentilla de prueba fabricada a medida. ¿Qué puede pasar? Que funcione muy bien o que no funcione. Pues si no funciona, pides otra, ¿no? Entonces, el experimentar, el hacer las zonas ópticas más pequeñas, el jugar con esas alturas sagitales, las bandas, yo creo que es interesante, ¿no? Tener esa flexibilidad a la hora de diseñar la lente de contacto. Sí, porque la mayoría de cosas que has comentado, pues por lo que yo entiendo, no ponen en peligro en ningún momento la salud ocular del paciente. No, para nada. Trabajamos es con un poquito más de separación en el centro, ya sabes que nos gusta ser un poco más precavidos con graduaciones altas, pero bueno, pero todo va cambiando también, ¿no? Va fluyendo y a veces pues van cambiando las técnicas, ¿no? Claro. Más bueno, pues es lo que hablábamos con José, ¿no? Que ya vemos ideas, ¿no? Y, pues mira, esto lo vamos a probar en algún caso. A mí se me ocurrió en algún caso que acaba de ir bien algo, lo que has expuesto puede ser muy interesante. Yo te quería preguntar acerca del último caso que has expuesto.
ese cambio de zona óptica que es impresionante la diferencia que hay entre uno y otro, ¿cómo afecta visualmente al paciente? Es decir, ¿qué te decía el paciente? Ya sé que imagino que en los dos casos alcanzaba una buena visión en cuanto a agudeza visual, pero ¿qué sensaciones subjetivas te mostraba? ¿Te cayó, o sea, el paciente se quejaba mucho de halos, de algo con la nueva visión? Mira, realmente aquí falta una lente intermedia, porque lo primero que hice fue calcular una SIFRI con zona óptica 5 milímetros. Una SIFRI con zona óptica 5 milímetros me generaba una topografía muy similar a esta de aquí, pero la paciente, que es, como digo, es una chica adolescente, se me quejaba de que no veía del todo bien. Tú le hacías mirar las letras, te veía al 100%, pero se me quejaba de que por la tarde le molestaban las luces, que no veía del todo bien. Bueno, entonces me dije, pues entre 5 y 6, hazle una de 5,50. Y de ahí nació esta lentilla. Y ella está encantadísima con esta lente de contacto. O sea, no tiene ningún problema. Y bueno, hace muchos años que llevaba CRT y estaba muy bien. Y bueno, decidí pasar la SIFRI porque con CRT, aunque nos gustaba cómo quedaba esa lentilla, no podía personalizar el diámetro de zona óptica. Y en el momento de personalizar, pues tenemos que ir a diseños que me dejen tocar cosas. Y en ese caso fue lo que hice. Pedí una de 5 milímetros, me salió un poquito rana, porque sí que le quitaba la graduación, pero se me quejaba de que no veía del todo bien. Bueno, ampliamos el diámetro de zona óptica a 5,50 y sus sensaciones subjetivas son muy buenas, tanto a nivel subjetivo como a nivel de calidad visual, de agudeza visual. Cierto es que no medimos aberraciones, no estamos midiendo sensibilidad al contraste, que posiblemente sí que esté más afectada. Lógicamente puede estar más afectada y debe estar más afectada, porque esa pérdida de sensibilidad al contraste, ese aumento de la aberración esférica, es lo que teóricamente nos está ayudando a intentar frenarle más la miopía. La otra cosa es, me preguntas, ¿con esta lentilla le vamos a controlar más la miopía que con esta? No lo sé. Claro, son esas cosas que la ortoqueratología no es una ciencia exacta, o sea, cada vez va siendo más exacta en cuanto a qué ocurre cuando yo hago el cambio en el diseño de la lentilla. Ahora, si esa lentilla controlará más, controlará menos, los estudios parece que va por ahí, pero deberemos seguirlo de cerca y es una cosa que desde luego yo a nivel particular voy a ir haciendo, o sea, voy a ir controlando en estos diseños más personalizados si controlo más la miopía o no. Lo que sí que me sorprende también es el nivel de centrado que encuentras cuando has ampliado también esa zona de alineamiento, ¿no? Esa zona de alineamiento más ancha, es lo que parece que mejora notablemente Sí. el centrado, porque tienes un centro en la topografía que es, bueno, tal vez sea este el caso, ¿no? Vamos, ¿no? No, y realmente es una cosa que siempre, o sea, cuando yo puedo hacer una lentilla tórica, la hago tórica, porque sabemos que hacer la periferia tórica mejora el centrado. Pero cuando hay dudas si entre esférica, tórica, y dices, quizás con una lentilla esférica lo podamos resolver, no dudo en hacer las zonas ópticas más pequeñitas. Para mí una zona óptica normal de lente de ortoqueratología estamos en torno a los 6 milímetros para un adulto. Y eso va a hacer de que la zona de alineamiento sea más grande. Otra cosa que también la experiencia me ha ido haciendo ser un poquito cada vez más conservador es en cuanto al diámetro total. Yo el diámetro total al principio, cuando empezaba a hacer ortoqueratología, lo hacía muy muy grande y hoy en día lo hago un poquito más pequeño. No quiero que la lentilla toque el limbo. Me he dado cuenta durante la tesis que lentes de contacto algo grandes pueden ser incómodas para el paciente durante el porte nocturno y eso me ha hecho en alguna ocasión tener que reducir el diámetro total para que la lentilla no moleste y si hago el diámetro total más pequeñito tengo que reducir el diámetro de la zona óptica para que la zona de alineamiento siga siendo lo suficientemente generosa como para que la lentilla centre. E igual que pienso que reducir el diámetro de la zona óptica es más efectivo para reducir el diámetro de la zona óptica tratada, al revés no funciona, porque pudiéramos pensar, pues si tienes una miopía alta, haz una zona óptica más grande. No sirve porque enseguida aumentamos esa altura, esa separación entre la lente de contacto y la córnea, y por mucho que aumentemos el diámetro de zona óptica, no conseguimos una zona óptica tratada mayor, a expensas de tener una zona de alineamiento más estrechita que puede hacer que la lentilla se mueva más. Yo quería entrar aquí a una aclaración, porque veo que hay alguna pregunta, ¿no?, con respecto a la CRT, ¿no? Y es la importancia que tiene el diámetro 1. O sea, aquí se habla siempre del diámetro 0, el diámetro 0 es 6, el diámetro 0 es Sí. 5,80.
pero igual de importante es acompañar la reducción del diámetro 1. Yo creo que esa es la gran diferencia de esta lente que has adaptado de 5,50 milímetros de C-Free con un D1 probablemente de 7 y algo, cuando en una CRT el diámetro de zona óptica es de 6, pero el diámetro 1 es de 8 aproximadamente. Sí, Eso sí. una reducción no solamente de 0,5 del diámetro de zona óptica, sino también del diámetro 1 de tal vez 1 milímetro o tal vez más. Exacto. Y sobre eso no hay mucha cosa publicada, o sea que realmente los que nos estés escuchando estás en un 6,50, 7 casi, no llega a 7 de zona óptica. Sí. Claro, no, exactamente, o sea, tienes toda la razón. Tan importante es hacer la zona óptica pequeñita como que esa curva inversa sea como muy angulada, ¿no? Para que tenga mucha potencia el anillo de succión. Los diseños estándar, pues va muy bien, pero cuando vamos a miopías bajas, porque una miopía alta no tiene problema, no, miopía alta ya le vamos a generar una zona óptica pequeña directamente, pero con miopías bajas es cuando realmente debemos intentar personalizar más ese diseño, reduciendo diámetro de zona óptica, reduciendo la anchura, en este caso entre D1 y D0, para que la lente de contacto sea más efectiva. Y bueno, es que la evidencia está aquí, no hay más, ¿no? Suerte, pues no lo sé, pero bueno, está ahí la evidencia. A nivel de limpieza de la lente y desinfección, ¿qué estás recomendando en esos casos? Mira, por ejemplo, os tengo que ser sinceros, yo siempre he sido de Everclean, lo sabéis, porque, bueno, yo al principio pues trabajaba con todos los productos que recomendabais los fabricantes, que es el humectante, el limpiador, la salina, y al final fuimos simplificando hacia el peróxido. Actualmente tengo pacientes que están utilizando Everclean, pero tengo muchísimos pacientes, en concreto los 76 pacientes de la tesis están utilizando el Clidiu. Clidiu povidona iodada, que me da la misma garantía en cuanto a seguridad de la lente de contacto en cuanto a limpieza y mantenimiento. Es más, yo a los pacientes de ortoqueratología no le digo que froten las lentillas. O sea, ahí va a ir. El resto de pacientes a todos les digo que froten. A los de ortoqueratología no. No sé qué pregunta me harás, pero ¿por qué no le digo que froten? Primero, porque no quiero que me la manipulen. Y segundo, porque he visto a lo largo del tiempo, con el paso de los años, que al año las lentes de contacto están perfectamente limpias a nivel de superficie sin tener que frotarlas. Y control, las lentillas están bien. O sea, no considero necesario ese frotado. A pesar de que sí que puede haber algún paciente que tenga una lágrima muy grasa o yo que sé, que utilice mucho maquillaje, que tampoco tendría sentido, porque las lentillas se ponen por la noche cuando teóricamente las chicas se han desmaquillado los ojos, o los chicos que se maquillen, y se las van a quitar con los ojos limpios por la mañana, con lo cual ese maquillaje tampoco debiera influir. Pero yo no indico frotar, o Clidiu o Everclean sin frotar. En ese sentido, sí que en algún caso sí que recomiendo, hago el mismo procedimiento que tú de entrada, no frotar, pero si yo encuentro algún caso que la lente no está bien limpia o que esa lente me está produciendo algo porque queda algún depósito adherido o cualquier cosa, sí que recomiendo frotar con un jabón alcohólico, pero la diferencia es que en vez de limpiar la lente con estos dos dedos, leí un artículo y pensé que era muy buena idea limpiarlo con estos dos dedos, que haces mucha menos presión y no vas a deformar tanto la lente que si haces con estos dos que tienes mucha más fuerza. Con estos dos va a ser más difícil. Y si me pones, claro, si comparo lo que puede ocurrir, que una lente se me pueda deformar en 6 meses, o que le provoque una úlcera, o que le provoque un problema porque la lente no está bien limpia, me quedo con lo primero, ¿no? Y cambio la lente a los 6 meses, ¿no? Es un poco el razonamiento. Evidentemente, de entrada sí que de acuerdo contigo de empezar con Clidiu o un peróxido y una solución salina sin frotar ni manipular mucho la lente. Pero en caso de que necesite, les doy para limpiar, que froten así, que no hace tanta fuerza, con estos dos dedos no vas a hacer tanta fuerza y te va a costar más de formar la lente. Sí. Y desde luego con un jabón en base alcohólica. Huir de los jabones en base sílice porque se deben aclarar con solución salina. Y claro, necesita muchísima salina, mientras que con un jabón en base alcohólica es súper fácil aclarar esa lente de contacto. De hecho, yo siempre, cuando voy a poner una lentilla al paciente, todas las lentillas, vengan de laboratorio o sean de caja de prueba,
antes de ponérsela al paciente, las limpio con jabón, siempre. O sea, las desinfecto antes de cuando el paciente se las retira, las desinfecto, las guardo completamente secas en caja de prueba y cuando se la voy a poner a otro paciente siempre las limpio con jabón en base alcohólica, bien aclaradas con salina y luego ya las probamos. Muy bien. Bien, en cuanto a preguntas... Joan, excelente presentación. Mira, en el chat bueno, hay algunas consultas, pero una de las primeras que ha salido ha sido relacionado con la edad. O sea, ¿hasta qué edad te planteas realizar un ¿Control de diseño miopía? más para control de miopía? Bueno, también ha Claro, salido la típica pregunta de en qué edad comienzas, pero quizás también sea interesante esta de hasta qué edad, ¿no? Porque hemos visto que podemos personalizarlo, ¿no? claro, mira, empiezo a recomendar la ortoqueratología a partir de los 6 años, 5 o 6 años. A partir de ahí empiezo a recomendarlo. Es muy diferente cuando yo estaba en la óptica, que empezaba a recomendarlo a los 6 y acababa poniendo la lentilla a los 9 o a los 10. Ahora que estoy en clínica oftalmológica, cuando estoy en la clínica, lo recomiendo a los 6 y empiezan a los 6. Bueno, es el poder de la clínica, ¿no? Entonces, la edad en ese niño no es un problema siempre y cuando, bueno, pues el resto de, de detalles acompañen a la adaptación, que el niño sea capaz de ponérselo, que los padres quieran, que el ojo esté bien, bueno, todo ese serie de detalles para empezar en una edad temprana. ¿Hasta cuándo me planteo control de miopía con ortoqueratología? Los estudios que se han hecho, tenemos estudios hasta 17, 18 años, no más allá. Eso no quiere decir de que no funcionen, pero tampoco podemos saber si funcionan. Cuando un adulto, un universitario me dice, oye, Joan, yo quiero hacer ortoqueratología porque la miopía me está subiendo. Perfecto, le digo, mira, vamos a hacer ortoqueratología, pero mi objetivo es que no lleves gafas. Si además controlamos la miopía, eso que nos llevamos. Pero no sabemos exactamente en adultos, porque no tenemos evidencia científica, si la ortoqueratología frena o no frena la miopía. Posiblemente esa miopía en aumento de un adulto no tenga el mismo origen que una miopía en un niño. Sabemos también, por otro lado, que cuanto más pequeño es ese niño, la miopía es mucho más rápida y cuando ese niño ya es más grande, 13, 14, 16 años, esa miopía crece menos. En cuanto a si me planteo una zona óptica pequeña en un adulto, pues aquí hay que ir con más cuidado, ¿no? Porque se me van a quejar de halos y de reflejos. Sí que reduzco el diámetro de zona óptica cuando trato miopías elevadas. Miopías de 5, de 6, de 7, de 8. Ahí hago zonas ópticas pequeñitas con Sifri o con otros diseños y cuando trato miopías más bajas, pues quizás tampoco ya me planteo un control de miopía, con lo cual hago una zona óptica de 6 o de 6,5 que cubra bien la pupila en condiciones de baja iluminación y no tengamos problemas de halos. Los niños no tenemos problemas de halos. Los adultos, uno de los grandes problemas que tenemos son los halos y los reflejos. Entonces ahí sería contraproducente hacer la zona óptica pequeña o dejar la lentilla algo cerrada, que sabemos que también nos generan zonas ópticas pequeñas. Perfecto. Para hacer alguna puntualización respecto a los diseños comerciales que se han hablado hoy y que también hay alguna pregunta relacionada sobre ello, la Sifri Light es una lente, podríamos decir, no tan personalizable, ya que, como bien comentabais alguno en el chat, pues no podemos personalizar la zona óptica ni el D-1 como estábamos viendo en la Sifri. De hecho, es la principal diferencia. O sea, la Sifri Light de alguna manera, es una estandarización de la Sifri con la misma calidad, pero sin poder llegarla a personalizar tanto como con la Sifri. Y entonces, también tiene que quedar claro que la Sifri Light se puede calcular a través de la información topográfica de cualquier topógrafo del mercado y que se puede hacer también una simulación de la lente en el programa que os podéis descargar en nuestra página web en conoptica.es, en el apartado Apex I+D+I. Ahí tenéis el software que estaba trabajando, exacto, Joan, el de la Apex Sifri Light. Y aquí podemos también hacer una simulación como la que estáis viendo, pero es un poco lo que comentaba Joan. Es una simulación mucho más simétrica, porque está contando de que los cuadrantes son simétricos. No podemos ir tanto al detalle como con la lente Sifri. De hecho, en la Sifri Light, bueno, esta imagen que vemos ahí, pues la imagen real no pertenecería al programa, sino que es un efecto de la presentación de Joan.
Bueno, creo que era importante puntualizar esto sobre los diseños. No sé si hay alguna cosa más, Sergi. Sí, hay alguna pregunta que se repite y es a nivel de lágrimas. No sé si habéis contestado porque estaba pendiente un poco del chat. El tipo de lágrima, alguna lágrima en concreto, Joan, que tengas preferencia. Y, mira, pues yo con estas 2 o 3 lágrimas son las que más utilizo. Mira, sensaciones clínicas que tengo es una... viscosidad, es mejor, más líquida. Bueno, sin conservantes, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sin conservantes. Exacto. Y a partir de ahí, prueba, ¿no? A ver qué. A partir de ahí, cada maestrillo tiene su librillo. Mira, simplemente un ejemplo. Con los 76 pacientes de la tesis, he trabajado, como bien sabéis, con la HiLab, ¿de acuerdo? Y no he tenido ningún problema. También trabajo con otro tipo de lágrimas. He trabajado con Aquoral, he trabajado con Aquadrop, trabajo con Lucky Fresh al 0,3%. Yo tengo tendencia a trabajar con lágrimas más bien tirando a viscosas. Sin que sea súper viscosa, pero sí lágrimas, pues eso, 0,3, 0,4 de ácido hialurónico. Pero es una cosa que yo siempre digo, yo de vez en cuando hago encuestas en Facebook, ¿no? De qué tipo de lágrima utiliza cada uno de los adaptadores. Y la última que hice, creo que salieron 13 marcas diferentes de lágrimas artificiales. Y que cada uno, si utiliza su lágrima y le funciona, pues quiere decir que funciona. Si no, al final todos acabaríamos en una o dos tipos de lágrimas. Entonces, yo creo que no es crítico el uso de la lágrima. ¿Qué tipo de lágrima? Como bien decía Sergi, tiene que ser sin conservantes, sean monodosis o sean multidosis, pero sin conservantes. Y lo que sí que yo hago y animo a hacer es que cuando tú tienes una lente de contacto, que tienes un fluorograma bonito, perfecto, que debiera funcionar, pero no te funciona, antes de cambiar la lente de contacto o cambiar algún parámetro, cambia de lágrima artificial. Si estás trabajando con una lágrima muy densa, vete a una lágrima muy líquida. De hecho, tenemos compañeros, Laura Batres, por ejemplo, compañera y amiga, ella suele trabajar con solución salina, sin conservantes. Y si estamos trabajando con una lágrima muy líquida, solución salina, o al 0,1%, y tenemos ese flúor y no te acaba de funcionar, prueba una lágrima más densa. No debemos olvidar que la ortoqueratología trabaja por fuerzas hidrodinámicas, con lo cual esa lágrima, aunque no sabemos cómo, tiene mucho que ver. De hecho, hay un estudio de Gonzalo Carracedo que hicieron en la Complutense ya hace unos años, comparando solución salina con Lucky Fresh al 0,3%, y vieron que la efectividad era exactamente la misma. Lo que sí que es cierto que los pacientes que utilizaban lágrima se encontraban la lentilla mucho más cómoda y tenían menos índice de tinciones que con el suero fisiológico. Pero aquí sí que no podría decir utiliza esta lágrima o utiliza otra. Sí hay una lágrima que me gusta muchísimo, que es la Terateas Gel, que hasta donde yo sé no se comercializa actualmente en España. Es una lágrima con la que empecé a trabajar con vosotros, con Conóptica, y que los pacientes estaban encantadísimos, y yo también con ellos, pero luego se dejó de hacer y bueno, pues hemos ido probando otro tipo de lágrimas. Sí, no hemos podido recuperarla de momento, pero bueno, seguimos ahí trabajando. Pero bueno, que ya digo, con los 76 pacientes, que ha sido un banco de pruebas súper intensivo, porque han sido 76 adaptaciones en 3 meses, en tiempo real, todos estaban utilizando Clidiu, todos estaban utilizando ese tipo de lágrima, y a ninguno le he tenido que cambiar ni la solución de mantenimiento ni la lágrima artificial porque la lentilla no funcionase. Sí que es cierto que algún paciente hemos tenido que reajustar la adaptación de esférica a tórica por aquello de que dudas, la haces esférica y luego ves que tórica hubiera sido mejor, pero ninguno ha tenido problema con solución de mantenimiento ni con lágrima artificial. Creo que ya te hemos preguntado, pero ¿qué porcentaje de acierto a la primera lente has tenido con el sistema? Mira, en la tesis, porque el resto no lo tengo controlado y en la tesis lo debo monitorizar, yo creo, sin riesgo a equivocarme, que hemos cambiado 3 lentes de contacto. 3 lentillas. De los 76 pacientes por 2. O sea, 140, 76, 12, 152 lentillas, hemos cambiado 3. Wow. Eso no quiere decir que todos los pacientes hayan acabado utilizando ortoqueratología. Vale. La casuística es muy diversa, además es una tesis que vamos muy apretados de tiempo, pero que no hemos tenido que mejorar la adaptación cambiando las lentes de contacto. O sea, en 3 casos sí que vimos rápidamente que esa lentilla no funcionaba y las cambiamos, pero el índice de cambio es muy bajo.
Y en la práctica clínica real, mucho menor todavía, porque puedo personalizar mucho mejor los parámetros. En la tesis establecimos una serie de parámetros que fuesen homogéneos para todos los pacientes. Diámetro de zona óptica, todos los pacientes eran la misma. O sea, mantenimos unos parámetros para que la estadística fuese fiable. En un paciente real lo personalizo a lo máximo y ya digo, son muy poquitos los cambios que tengo que hacer de la primera lentilla. Fantástico. Pues no sé si hay alguna cosa más, José. Bueno, me parece interesante, ahí en el chat se nos plantea un caso clínico. Bueno, dicen, un niño de 7 años con una miopía de menos 3,50, con un historial rápido de su vida y antecedentes familiares de menos 10, ¿sería efectivo este tipo de control de miopía? La evidencia científica nos dice que sí. Sí, sí. Y si no le puedo hacer ortoqueratología porque el niño no se deja, porque el padre no se deja, seguramente una lente de contacto blanda tampoco le vaya a funcionar porque no se deja poner una lente de contacto, derivaría a algún oftalmólogo que haga control de miopía. Pero claro, con esa edad y esa miopía y esos antecedentes, lo que está claro es que no hacer nada no es una opción. Si se lo puedo hacer yo, mejor. Pero si no se lo puedo hacer yo, voy a derivar. Para mí lo primero es ese niño. Y hay una última pregunta que es interesante. O sea, en general o en tu experiencia, ¿por qué, o bien si hay estadísticas, los motivos de dejar la ortoK? Los motivos de dejar la ortoca son o bien porque un paciente tiene algún problema, habitualmente, y han sido, bueno, los puedo contar con los dedos de una mano, 2 pacientes a lo largo de toda mi historia como adaptador que han generado una intolerancia a las lentes de contacto. Después de muchos años han generado una intolerancia a blefaritis, inflamación palpebral, queratitis, y hemos tenido que cortar el uso de la lente de ortoqueratología, o bien porque el paciente se cansa de la ortoca y decide operarse. No tengo ningún paciente que abandone la ortoqueratología porque quiera volver a llevar gafas o quiera volver a llevar lentes de contacto normales. Simplemente un detalle, el primer paciente que yo le hice ortoqueratología hace, pues no sé si hace ya 18 años. Le hice ortoqueratología porque tenía que pasar unas pruebas de Mossos de Escuadra, no aprobó, hoy en día es relojero, pero sigue haciendo ortoqueratología. O sea que probó la ortoK para pasar una oposición, probó las bondades de la ortoqueratología y nunca más volvió a llevar gafas. Y este chico sigue utilizando ortoqueratología hoy en día. O sea, no hay límite sobre la edad, que es otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede hacer ortoK? El tiempo que quieras. En el caso de niños, hay estudios ya a 12 años. O sea, 12 años niños haciendo ortoqueratología y se ha visto que es seguro, que no genera más riesgo que lo que podamos tener con cualquier tipo de lente de contacto. Evidentemente, haciendo sus controles, su mantenimiento, o sea, tampoco debemos banalizar, ¿no? Pero bueno, si el tratamiento es correcto y todo está controlado, no hay una edad en la que digamos hasta aquí hemos llegado, como quizás si planteamos la atropina, ¿no? La atropina, es decir, un fármaco, una gotita cada noche a lo largo de tantos años, pueden ser litros de atropina. Con la ortoqueratología no hay problema. O sea, pasamos de la ortoca en un niño de control de miopía y que va a ver bien a tratamiento de ortoqueratología ya de adulto para ver bien. En ese caso, quizás lo que me planteo es aumentar el diámetro de zona óptica, si llevaba una zona óptica pequeñita. Pero nada más, puede seguir haciendo ortoqueratología. Perfecto. Bueno, hay una cuestión logística que, bueno, ya me da pie a explicar un poco tanto la lente, bueno, es más a nivel de cómo trabaja con óptica, a nivel de ortoK. Nosotros trabajamos sin caja de prueba, tanto la SIFRI como la SIFRI Lite se calculan, como habéis visto, de forma específica para cada uno de los pacientes y se fabrica y desde que entra en fabricación en 2 días está en vuestro centro. O sea, eso es un poco cómo solemos trabajar. La importancia que le damos siempre es a la topografía con la cual partimos, o sea, la selección de la topografía. O sea, sabemos que los topógrafos nos hacen topografías de forma automáticas, pero siempre hemos de ser buenos a la hora de hacer un análisis previo, a la hora de decidir con qué topografía voy a trabajar, ya sea con un equipo Oculus, ya sea con otro equipo. Siempre será bueno comenzar a trabajar con una información fiable para que luego el caso se resuelva, pues, como comentaba Joan, ¿no? A la primera, ¿no? Eso es lo más importante y por eso es interesante conocer el equipo con el que estáis trabajando. Y sin duda, claro, o sea, por ejemplo, si trabajamos con la SIFRI Lite y introducimos unos parámetros erróneos o poco fiables en el software, pues el resultado no será el correcto. Pero sin duda nosotros
defendemos el hecho de trabajar de esta manera porque de esta forma siempre vamos a tener una lente nueva para cada paciente. Esto le da seguridad a cualquier paciente y sobre todo a los padres de los niños más jóvenes, porque de esta forma estamos trabajando sin ese banco de pruebas, ¿no? Con una lente nueva, y además conseguimos asegurarnos que la lente de contacto no esté flexada o moldeada por la posible utilización que estamos haciendo de nuestra caja de pruebas. O sea, de esta forma nos aseguramos que siempre la lente está nueva y también da un extra de seguridad, ¿no? También, porque las cajas de prueba tienen sus ventajas, pero a la vez también pues hemos de mantenerlas súper bien, en un estado óptimo, ¿no? Porque si no nos puede generar algún tipo de problema. En este sentido, simplemente añadiría lo que comenta José, que cuando pedís una lente lo podéis pedir con seguro de abono, que eso significa que si no os va bien la podéis devolver y se os abona la lente, y el seguro tiene un coste muy bajo en comparación con el coste de la lente. Por tanto, siempre podéis iniciar, como decía Joan, probar, y si no va bien, siempre haciendo las cosas dentro de del sentido común, ¿no? Para hacerlo bien, y si no funciona, pues se puede devolver la lente y se abona. También la podéis pedir con adaptación definitiva. Cuando son reposiciones las podéis pedir como adaptación definitiva, y si tenéis que hacer algún cambio, el coste del cambio es muy económico, ¿no? Y también os podéis ahorrar el seguro de abono en esos casos ya de reposición, ¿no? Y nada más, yo por mi parte nada más que añadir. No sé si estamos ya en hora. No sé, Joan, si quieres comentar alguna cosa. No, yo simplemente animar a todos los que nos están escuchando a que diseñen lentes de contacto. O sea, tirad de servicios profesionales cuando os haga falta, sí, que para eso están, pero si os gusta la contactología, si os gusta la ortoqueratología, diseñad vuestras lentes, que al final es que cuando tienes un caso de ortoca y empezáis allí a toquetear y tal, y encuentras la lentilla y dices, qué bonita me ha quedado, y luego la pones y la comparas y dices, wow, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, eso no tiene precio. Sí, le podemos enviar la topografía a José o a Sergio y decir, calcularme la lentilla. Pero si esa lentilla luego no funciona, primero le vamos a echar la culpa a ellos y no vamos a saber por qué no funciona, porque no la hemos diseñado nosotros. Mientras que si tú la diseñas, permitiros el lujo de errar, de equivocaros y apuntaros, mira, he hecho la lentilla un poquito más pequeña en la zona óptica pensando que luego veremos si ocurre o no ocurre. Pero lanzaros, o sea, consultad, pedir asesoramiento, servicios profesionales, pero intentad diseñar vosotros la lente de contacto. Yo es la conclusión que he obtenido a lo largo del tiempo, ¿no? De decir, bueno, si te gusta la contactología, diséñate las lentes de contacto y realmente, bueno, vas aprendiendo y al final, como decía Sergio, José dice, oye, te estás adelantando un poquito, bueno, porque piensas cosas que luego funcionarán o no funcionarán, pero de entrada ahí tienes la posibilidad de hacerlas. Y simplemente esto, muchísimas gracias por la oportunidad, Sergio y José, y con Óptica, de compartir la experiencia. De nosotros, y esperamos que tenerte más veces, como no puede ser de otra forma. José, ¿nos comentas un poco la próxima sesión que tenemos para de aquí 2 semanas, creo recordar? Pues sí, tendremos al doctor Miguel Ángel Gil, que como siempre en estos ciclos de gestión de miopía creemos importante también el generar un nexo entre la oftalmología y la optometría, ¿no? Que nos gusta también tener ese punto de vista del oftalmólogo, y también nos hablará sobre miopía, y también pues podremos resolver dudas sobre ortoqueratología y sobre procedimientos más oftalmológicos, como puede ser la atropina también, sin duda. Así que os esperamos a todos allí y bueno, mientras tanto, deciros eso, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que se haya podido quedar respecto al tema de ortoqueratología, de los productos que hemos visto. Y a ti, Joan, pues muchísimas gracias por tu aportación, por compartir esa experiencia, por hacerlo tan fácil y por animar a la gente, sobre todo, a que cada día pues sea más autónoma, ¿no? A la hora de decidir, a la hora de trabajar el tema de ortoca y de poder trabajar con diseños más específicos, ¿no? También. Así que, bueno, eso enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos en las siguientes. Pues nada más, muy buenas tardes y gracias a todos los asistentes también por haber estado aquí. Venga. Hasta la próxima, que paséis buena tarde. Chao. Un abrazo. Buenas tardes. Chao.